Ok, entonces les decía que la semana pasada que vimos eh, la parte de gliomas de tumor del sistema nervioso central y en específico la parte de gliomas de bajo grado, les contaba que los gliomas de bajo grado antes, hace un tiempo, podría ser que se consideraran no quirúrgicos, sino lo que se hacía era ni siquiera puedo decir que era una técnica, era una política de wait and see, espera y ve, es lo que hacían los neurocirujanos. Wait and see es esperar, observar al paciente y esperar a que se convierta en un glioblastoma para ya operarlo. Hoy en día, para nada, los entendidos en esto justifican una política de wait and see, de esperar y ver. O sea, siempre que se diagnostique un glioma bajo grado que sospeche, se debe operar. No se debe esperar y ver. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el comportamiento de esta enfermedad es maligna. Y hay más de un artículo, más de una investigación científica que se ha realizado a lo largo de los años que demuestra que resecar unos gliomas de bajo grado, minimizando las secuelas y las consecuencias, conllevan una mejoría en el pronóstico y la supervivencia libre de progresión de enfermedad de los gliomas de bajo grado. Y eso es muy importante, pero la parte clave de esto es una cirugía con mínimas secuelas para mejorar la supervivencia y la calidad de vida. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo hago yo entonces para resecar un tumor de estos sin que el paciente quede completamente secuelado a futuro? ¿Por qué? Porque las secuelas en un paciente, digamos, la supervivencia, la sobrevida de un paciente que queda hemipléjico luego de una cirugía de estas, o afásico, luego de una cirugía de estas, no es la misma que la supervivencia de un paciente que sale de la cirugía sin ningún tipo de secuela neurológica grave. Eso es lo importante, o sea, tratar de llevar a pacientes y minimizar las secuelas neurológicas que comprometen la supervivencia y la calidad de vida del paciente después de la cirugía. Entonces, ¿cómo hago yo para tratar de mejorar la calidad de vida y minimizar las complicaciones neurológicas que pueda tener un paciente? Bueno, a través de eso que están viendo ustedes ahí, que son las técnicas de mapeo cerebral. Vamos a tratar de mapear el cerebro para tratar de encontrar esas zonas elocuentes y protegerlas durante una cirugía y no dañarlas por anticipado, que vamos a tratar de identificarlas desde antes de que las resequemos. Y lo que se conoce hoy como las técnicas de mapeo cerebral. Para los que no sabían, yo soy uno de los miembros de la unidad de neurocirugía oncológica del paciente despierto de aquí, Calderón Guardia, junto con el doctor Salazar y el doctor Torres. Somos los 3 neurocirujanos que hacemos estas cirugías aquí en el Calderón Guardia. Hay otro equipo en el San Juan de Dios, hay otro equipo en el México y en total somos alrededor, ya le digo, somos 1, 2 y 3. Somos 6 neurocirujanos que hacemos esto en el país. Aunque no es nada complicado. Ahora van a ver que este tipo de mapeo cerebral, las técnicas o la intuición o la ganas de mapear el cerebro vienen desde hace muchos años. Esto que les voy a enseñar en sí no es algo nuevo, no es algo y tal vez innovador porque se practica desde hace años. Pero yo creo que para nuestro medio es algo muy satisfactorio lo que vamos a ver. Vean ustedes, este señor, John Shulin Jackson, era un neurólogo británico que fue de los primeros científicos, médicos científicos en hacer estudios sobre la localización y él logró identificar lo que era denominar lo que era corteza motora y premotora. Este señor en la década de los 40 y 50 fue muy innovador porque hizo estudios sobre los efectos de la electricidad sobre la corteza cerebral. ¿Alguien sabe quién es? Viendo la foto, ¿alguien sabe quién es? No, ¿verdad?
No. Y si yo les digo a ustedes, ustedes recuerdan de sus clases de fisiología, fisiopatología, y todo este neuro, el homúnculo de Penfield. ¿Alguien me recuerda que era el homúnculo de Penfield? ¿Lo han oído hablar? El homúnculo motor. Sí, doc. ¿Recuerda aquella figura del cerebro que tenía la cara, los brazos, los dedos, las manos, las piernas representados en la faja motora? Sí, Ujú. que con los dibujos, de dónde está ubicada cada uno de esos. Y bueno, Sí, ¿cómo lo doc. conoce usted? ¿Como homúnculo motor o como homúnculo de Penfield? ¿Han oído hablar los dos nombres o solamente homúnculo motor? Nunca habían hablado del nombre propio. Yo lo he escuchado también como el homúnculo cortical, de hecho. El homúnculo cortical. Nadie nunca había oído hablar el nombre propio del homúnculo. De Penfield, sí, una vez. Bueno, les presento a Will de Penfield. Él es, gracias a él, es que ese homúnculo que ustedes conocen hoy en día, él fue el primero en describirlo en la década de los 40. Él es un neurocirujano sobresaliente, innovador para su época. Incluso diseñó los instrumentales ahí quirúrgicos que nosotros utilizamos hoy en día. Brincamos de la década de los 40 a nuestra actualidad. Este señor es Hugues Dufault, es un neurocirujano francés, actualmente está vivo. De hecho, yo he ido a N cantidad de conferencias con él, N cantidad de talleres con él, y uno ha visto N cantidad de congresos y charlas que hay en YouTube de él. Es muy interesante, tal vez ustedes lo puedan ver algún día. Él fue muy innovador en el sentido que él a partir del año 2005-2006 empezó a hacer publicaciones acerca de un concepto que probablemente se sabía que existía, pero que se había dejado en el olvido y que él ha demostrado mediante sus estudios y sus artículos científicos la existencia de un concepto que se llama plasticidad cerebral. Y ha demostrado que aparte que el cerebro es plástico, o sea que las neuronas se pueden reorganizar de manera que unas neuronas que hoy no están haciendo nada en la corteza cerebral, que no tienen ninguna función esencial, reciben señales para reorganizarse y si, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, el área del habla está infiltrada del tumor, de un glioma bajo grado, ese cerebro puede enviarle señales a otras neuronas para que esas neuronas se reorganicen y el área del lenguaje ahora se encuentre en otra zona libre de tumor. ¿Cómo fue que se fue dando cuenta él de esto? Resulta que él mapeaba el cerebro, él era capaz de hacer mapeos cerebrales y se dio cuenta que lo que nosotros conocíamos siempre como el área de Broca, ¿recuerdan? Aquella área 41, 40, ya no dije nada, 44-45 de Broca, que es la pars frontales, la pars triangulares. Esa área de Broca que ustedes conocían clásicamente ahí ubicada en el lóbulo frontal y aquella área de Wernicke ubicada en el área 22 en la circunvolución temporal superior no existían donde clásicamente se deberían encontrar, donde los libros de anatomía nos decía que ahí estaban, ¿verdad? No estaban ahí, sino que estaban en otro lado, perfectamente. No se puede encontrar el área de Broca en otro lugar completamente diferente a donde clásicamente nos habían enseñado. Entonces, él se dio cuenta o él postuló que nuestro cerebro, más que un concepto localizacionista, es un concepto de un montón de redes interconectadas entre sí que son capaces de llevar la función de un lado a otro y establecerla en una región anatómica diferente. Entonces, ese concepto localizacionista que siempre nos enseñaron nosotros en la escuela de medicina, hoy en día ha cambiado a un concepto que se llama holotópico. O sea que, nada más para que ustedes se den cuenta, no hace falta que ustedes esto se lo aprendan, pero esa enseñanza clásica que les dieron a ustedes de que aquí está el área motora, aquí está el área de Wernicke, aquí está el área de Broca, y ahí solamente existe, eso no es así. Básicamente, esa red de interconexiones neuronales nos pueden hoy, nos dicen que el área de Broca puede estar en cualquier lugar que se le dé la gana al cerebro, porque esas redes interconectadas entre sí son capaces de llevar esa información y reorganizar esas neuronas en otro lado. No sé si me estoy explicando,
pero como les digo, no hace falta que ustedes esto me vayan a dar una charla sobre esto, o que yo les vaya a preguntar esto en el examen. Pero eso es para irles enseñando, dando la iluminación de que esa enseñanza clásica que nosotros nos dieron, porque me incluyo yo, ya ha ido pasando de moda. Y yo quisiera que hoy en día todavía ya se los enseñan diferentes en la universidad, porque esto existe desde hace más de 10 años, tal vez 10 o 11 años, 12 años. Y yo todavía les sigo preguntando a los estudiantes si todavía les siguen enseñando en la universidad el concepto de localizacionista del cerebro. Pero ustedes algo interesante, yo les apuesto que nunca se los habían dicho a ustedes. Si yo les preguntara a ustedes, o voy a preguntarle a Eric, Eric, ¿usted cree que el área visual tiene interconexiones con el área del habla? ¿Sí o no? O sea, otra la pregunta, ¿usted cree que el área visual, o sea, el lóbulo occipital, tiene que ver con el área del habla? ¿Sí o no? Y si me dice sí, me dice por qué. Y si me dice que no, me dice por qué. O si no sabe, me dice no sabe. En realidad, no sé o no recuerdo, pero me parece que sí hay interconexión neuronal entre ambas zonas. ¿Y por qué cree usted que sí? O sea, no sabe que no se acuerde, pero el sentido común, ¿qué te dice? Si usted dice que sí, ¿por qué cree usted que el área visual tiene interconexión con el área del habla? ¿Mm? Melanie, ¿qué dice Melanie? ¿Hay interconexión entre el área del habla y el área visual? ¿O son dos cables completamente diferentes, como nos enseñaron aquí en la escuela de medicina, que el quiasma óptico, la acusación de las fibras temporales, el de las fibras nasales? Nada. ¿Qué dice Melanie? ¿Hay interconexión con el área del habla y el área visual, sí o no? ¿O son dos áreas completamente aparte y no tienen que ver una con otra? Ay, no sé, pero yo pensaría como que sí, no tiene que ser conectado. Ajá, ok, usted dice que sí. Pero como le decía Eric, no tiene que saber que sí o que no. Pero si usted dice que sí, utilice sentido común y dígame por qué usted cree que sí están interconectadas. Y no me diga que es porque lo estoy preguntando yo. Si lo puede, nadie decir, vean, es algo muy sencillo. ¿Qué tiene que ver la parte visual con el habla? De ella pensándolo así, nada. Ven así. ¿Qué pasa si yo les digo a ustedes, les doy un discurso el día que ustedes se gradúen para que ustedes den en la graduación? ¿Ustedes no creen que todo, y usted lo lee en voz alta? Por supuesto que ustedes tienen que producir lo que están leyendo, ¿no? Ujú. Entonces ustedes tienen una interconexión entre su área visual, que está leyendo ¿cómo se llama? El discurso, el área de lectura que queda en la circunvolución en giro angular del lóbulo parietal, y la producción del lenguaje, que es toda una interconexión entre el área temporal y el área frontal. Ven ustedes, ven, este sencillo ejemplo nos hace ver de que existe una red interconectada entre sí. Ustedes no pueden leer el discurso si ustedes no saben, no tienen sentido lo que están leyendo, no interpretan a través del lóbulo parietal lo que están leyendo y no producen el lenguaje de lo que están leyendo. Es una serie de cosas que están interconectadas entre sí. Ese es el concepto odotópico que tenemos. Pero es más sencillo, o sea, es más complicado que esto, ¿verdad? Esto es todo un concepto de fascículos y todo esto de zonas que no me voy a poner no me voy a tener aquí. Este otro señor se llama Mitchell Berger, es como el equivalente a Dufo gringo, es uno de los principales. De hecho, estos dos señores son muy amigos entre sí. Básicamente pasan dando congresos y charlas juntos. Él tiene una técnica de mapeo a través de electricidad. Pero bueno, vean, no me voy a tener mucho en esto. ¿Recuerdan también aquel concepto abstracto que nos enseñaban a nosotros del área de la vía corticoespinal que se originaba en el área 4, descendía a la cápsula interna, después descendía a los pedúnculos cerebrales y después pasaba al bulbo, se cruzaba en las pirámides vulvares y seguía como haz corticoespinal lateral en la médula. A veces estoy refrescando mucho la memoria y yo sé que muchos de ustedes probablemente eso no lo recuerdan, pero que nada más recuerdan la palabra haz o vía corticoespinal lateral.
Ok, esos haces ascendentes y descendentes que nos hacían ver el retrículo espinal, el espino cerebeloso, el facilis, el cuneatus y gracilis, todos esos haces que nos enseñaron a nosotros en la escuela a aprendernos cuáles ascendían y cuáles descendían. Esto, por ejemplo, es una técnica que se puede hacer hoy en día. Ya uno lo puede ver reflejado un poquito menos abstracto, gracias a través de una técnica de resonancia magnética que se llama tractografía. La tractografía lo que hace es predecir el flujo de agua a través de unas, ya sea ascendente, ascendente, y marcarlos en un cerebro donde está. Y por ejemplo, en esta foto que ustedes están viendo un tumor que es esta pelotita negra que está ahí, pero es que no me sirve el puntero. Esa pelotita, vamos a ver. Esta pelotita negra que está aquí es el tumor y esto en azul es la vía piramidal. Entonces, por ejemplo, este mapeo nos va a decir a nosotros dónde estaba el tumor y dónde está la vía piramidal para no hacerle daño durante la cirugía, por ejemplo. ¿Ven? Esa es una técnica de mapeo, no me voy a tener mucho en esto, porque esto es más que todo para residentes que he preparado esta clase. La otra cosa que podemos hacer es una resonancia magnética funcional. Eso sí que es interesante. Digamos que yo tengo un tumor, el cual es toda esta zona frontal izquierda, y necesito saber qué tan funcional es esa zona. Entonces, le digo al físico de la resonancia magnética, necesito que le haga una resonancia magnética funcional, principalmente en repetición de palabras, en producción del lenguaje y en movimiento de mano y brazo. Entonces, todo esto que ustedes ven en amarillo es cuando es activación de un área cerebral durante la tarea que está haciendo el paciente y que el físico lo pone a reproducir al paciente a hacer. Esto quiere decir que todas esas áreas, si se activaron durante el lenguaje, quiere decir que esas áreas que tienen que ver con el lenguaje. Si se activaron durante la flexión y la extensión de una pierna, tienen que ver con... Entonces, eso dependerá de lo que está haciendo. El técnico después nos va a decir en qué se activó, cómo se activó, antes de hacer la cirugía. Entonces, es una manera de saber de antemano dónde está el área funcional. ¿Ok? Pero lo que es más, tal vez de mis favoritas, es esta. Y creo que es más en vivo. O sea, lo podemos hacer en el momento. Las que les acabo de decir, uno las hace antes de la cirugía, obviamente. ¿Verdad? Uno manda al paciente a resonancia magnética y se hacen esos estudios. Pero ya estando en la cirugía, antes de hacer la resección del tumor, tenemos lo que se llama la estimulación eléctrica cortical, que consiste en meter a través de un transductor, de un electrodo generalmente bipolar. Esas son las diferentes probetas que hay, pero generalmente se utiliza esta, la que tiene las dos bolitas juntas, que tiene una separación de 2 a 5 milímetros entre sí. Perdón, de 8 a 10 milímetros entre sí. Se le conecta a un generador de corriente este electrodo y se le aplica a la corteza cerebral para ver si estamos ante una zona donde el paciente puede mover un brazo, una mano o controlar el lenguaje. Ahora, vamos a ver si explico. Entonces, ¿qué pasa? Que si la zona tiene que ver con elocuencia y tiene que ver con la zona del lenguaje del paciente, entonces obviamente la vamos a proteger y no la vamos a reciclar. Les voy a poner un caso. Vean ustedes, este es un caso de un paciente que era un peón agrícola. Bueno, todavía está vivo. Lo operamos en el 2017. Peón agrícola de 42 años que tiene 9 años de tener crisis convulsiva. ¿Por qué durante 9 años ningún médico le hizo un TAC o lo mandó a investigar? No me pregunten. Pues si tiene 42 años y tiene 9 años de tener crisis, quiere decir que desde los 33 años está convulsionando. Y recuerden que una de las cosas que yo les dije a ustedes en la clase es que ninguna convulsión de nuevo en una persona mayor de 30 años debería considerarse normal como epilepsia. Debe investigarse. Toda convulsión en un paciente mayor de 30 años debe investigarse. A este paciente no lo investigaron, es que simple sencillamente le dieron Depamine durante 10 años. Por fin, cuando una vez hizo una crisis convulsiva fea, llegó a emergencias y algún médico por fin se le ocurrió, como quedó inconsciente después de la convulsión, le hicieron un TAC y ya, bueno, esto ya es una resonancia magnética
y donde se vio esta extensísima lesión frontoparieto-temporal e insular del lóbulo temporal izquierdo, perdón, del hemisferio izquierdo, que abarcaba básicamente tres lóbulos, ¿verdad? El lóbulo temporal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y la ínsula. Todo eso estaba infiltrado de tumor. ¿Ok? Generalmente izquierdo, ustedes saben que la mayoría de las áreas serocuentes y las áreas dominantes están en el hemisferio izquierdo. Entonces, uno anticipaba que probablemente este paciente tenía una importante elocuencia en ese tumor. Entonces lo llevamos a sala de operaciones. Déjenme ver si puedo poner el audio de la cirugía. ¿Pudieron oír el audio? Sí. No sé el resto. No, Déjame ver si Tampoco. puedo. Vamos a ver, déjame ver. ¿Me escuchan? Sí. Ok, déjenme ver. Ok, vamos a ver esto. Es que no sé cómo puedo hacer para que ustedes oigan el audio ahí. Tengo que ver. Vamos a ver. No lo pudieron oír, ¿verdad? no, No. doctor. Bueno, eso que está ahí él hablando, él ven que está despierto. Yo estoy ahí al lado atrás, dándole un poco de estimulación eléctrica con los electrodos. La psicóloga que está aquí está con una computadora donde le está enseñando una serie de imágenes y el paciente está constantemente diciendo que está viendo, está diciendo las palabras, nombrando los objetos que está viendo en la pantalla. Si en algún momento se traba, que sí se traba aquí, es que por eso quería que oyeran en el video, él se traba en un momento donde yo estoy, y ahí es donde yo localizo el área del lenguaje. Vamos a ver, hacer otro intento. Doc, ¿estos ya son el CALDE o este fue el paciente Liberi?
Entonces, les prometo que voy a buscar cómo es que se hace. Pero básicamente él está hablando durante la cirugía completamente despierto. Nosotros estamos estimulando el cerebro. Esto que ven ustedes ahí, los papelitos blancos son el área motora. Doc, Sí, una cosilla, donde usted le dio compartir pantalla para empezar a compartir la presentación, usted ahí le tocó como como la opción de compartir sonido de la pantalla. Vamos a ver, eso es una buena observación. Muy buena. Ustedes sabían, no me quieren decir. Ok, vamos a oírlo. Óigalo ahí. Una silla, un toro, un candado, un chile, un perro, una capa, una fresa, una fresa. Ahora sí lo pudieron oír. Sí, Doc. Sí, Doc. Okay. Ven como al final él se traba con las últimas dos palabras. Sí, Doc, y usted tiene Ujú. que estimularlo para que él pudiera hablar, digamos, si no se estimulaba, no podía hablar. Él está hablando. La idea de estimularlo es que esa corriente eléctrica produzca un cortocircuito sobre el área motora o el área del lenguaje, lo que uno esté buscando, y lo trabe. O en el caso contrario, les voy a enseñar acá. Voy a ponerles acá esta otra. En el caso contrario, aquí lo que hicimos es meter una corriente eléctrica donde pensamos que era el área motora. Y este es el efecto que producimos. Adelante, doctor. Oyen el pip, pip, ¿verdad? ¿Lo oyeron? Sí, Doc. Ese pip es la corriente eléctrica. Listo. Adelante, doctor. Entonces ahí fue donde encontramos el brazo y la mano. Bien, entonces ya sabemos que toda esa área uno la debe proteger durante la cirugía y sabemos que no debemos resecar. A veces pasa que hay tumor ahí, o sea, sí puede haber tumor en un área elocuente y el área elocuente nunca haber cambiado. Entonces sabemos que aunque esté involucrado el tumor ahí, aunque haya tumor en esa zona, no vamos a poder quitar tumor ahí. Probablemente es una resección subtotal, parcial lo que vamos a hacer. Pero sabemos que el paciente va a salir de sala de operaciones tal y como entró, con muy poco déficit o casi nada. O sea, debería entrar así y salir así del quirófano. Entonces, lo que les decía es que esta zona es los numeritos blancos son área motora y los numeritos azules corresponde a área de lenguaje. Aquí no se ve bien, pero toda esta zona que está aquí, lástima que la página, tal vez la foto no ayuda, pero todo esto es un color más paliduzco, más blanco. Todo esto es tumor que se puede quitar. Aquí ve un poquito de tumor, pero por dicha la mayoría estaba acá. Y le quitamos solamente esta parte de tumor, pero lastimosamente fue una resección subtotal. Pero lo que les decía en la clase, no solamente que ustedes le quiten tumor a un paciente, aunque sea una resección subtotal, ustedes le están dando sobrevida a ese paciente. Porque no es lo mismo tener un paciente con unos 80 cc de tumor a tener un paciente con 40 cc de tumor o tener un paciente con 40 o con 20 centímetros cúbicos de tumor residual. Entonces, ya con solamente eso, le están dando sobrevida. Y si ustedes dejan al paciente completamente funcional, todavía más sobrevida está teniendo el paciente. El problema de esta cirugía será dejar al paciente completamente en cama. Ese es el posoperatorio número 1. Ven ustedes, generalmente como un 40, 50, como un 60% de los pacientes hace un trastorno del lenguaje en el día siguiente de la cirugía. Pero el 80% al 90% de los pacientes ese problema del lenguaje lo solucionan a los 3 meses de la cirugía, en promedio. Y es que queda todavía un poquillo resentida el área del lenguaje por la estimulación eléctrica. Ven ustedes este paciente cómo responde al día siguiente. ¿Cómo? Cierre los ojos, abra los ojos, abra la boca, saca la lengua. Ok, cierre. Diga no. No. Diga sí. Sí. Diga hola. Ah, no. Diga buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Pura vida. Pura vida, excelente. Ven cómo tiene un problemita de lenguaje, se nota. Pero era el paciente un mes después de la cirugía. Buenos días. ¿Cómo se siente?
Bien, gracias a Dios. Ha recuperado bastante, ¿verdad? Bastante, sí. ¿Recuerda algo de la cirugía? Sí, claro. Recuerda yo un me- montón de cosas, ¿verdad? Casi todo. Casi todo. Mueva su mano derecha, mueva su mano izquierda, mueva su pie, su otro pie. Ajá, claro. ¿Cómo se siente hoy? Bien, muy bien. Voy proviendo 100, como un 70% ya. Eso, muy bien, excelente, Sí. muchas gracias. Hay otro video que yo le tomé a los 3 meses de la cirugía, ya básicamente ese poquito el lenguaje que tenía ahí problemas ya se le solucionó. Verán ustedes que él es capaz de ponerse de pie y cuidarse por sí mismo. Él era capaz de bañarse, alimentarse, por sí mismo era completamente independiente. Entonces no ocupa ayuda extra, no hay dependencia en la vida diaria. Eso es lo que uno busca en estos pacientes. Ustedes han Buenos visto, casos de en televisión que a cada rato salen estas cosas como si Costa Rica no fuéramos capaces de hacerlo, pero ponen ahí paciente fue, o en televisión, en Facebook, YouTube, ustedes pueden ver, fue capaz de tocar el violín mientras estaba operando el cerebro. Paciente tocó guitarra mientras le estaban operando el cerebro despierto. ¿Ustedes han visto eso? Sí. Sí, Bueno, les cuento que yo no es que no he tenido ningún paciente que toque violín, ni que toque guitarra, pero el día que me tope con uno de esos, que tenga que operarlo, se puede poner a hacer eso. O sea, lo que uno pone a hacer al paciente es lo que esté de acuerdo con el estado intelectual y educativo del paciente. Nosotros tuvimos, no fue un caso mío, pero fue un caso del doctor Salazar, donde operamos una paciente que era profesora de inglés. Entonces, la estimulación de la parte verbal, de la respuesta verbal, había que poner al paciente a hablar en cosas en inglés y en español, porque eran dos áreas diferentes. Y qué interesante, se encontraron dos áreas diferentes. No tengo video de esto porque no fue un paciente mío, yo le ayudé al doctor Salazar, pero hasta eso. Entonces, obviamente, si usted tiene un paciente que toca violín, póngalo a tocar violín. A este señor, por ejemplo, en un video, lo pusimos a explicar que como era peón agrícola y hacía trabajos de mampostería y albañilería, que nos dijera cómo se podía construir un muro de block, por ejemplo. Y nos iba contando mientras nosotros íbamos estimulando y resecando el tumor. Ven, entonces uno lo pone a hacer lo que la parte intelectual le permite hacer. Este es otro paciente, así, no sé si es este mismo, así, este Giovanni. Ese es un paciente también peón agrícola, Buenos días. no, perdón, trabajador de una ganadera, que 35 años, de hecho este señor, esta cirugía que les voy a enseñar fue hace 2 años y medio, y hace como un mes y medio, un mes tal vez, lo volvió a operar, porque el tumor progresó, las convulsiones volvieron, estuvo libre de convulsiones durante 2 años y el tumor volvió. Toda esta zona, este es más pequeño, el tumor más pequeño que el que hicimos antes. Lo que pasa es que esos tumores insulares son un problema porque tienen una increíble incidencia de convulsiones. Puede ser que no le produzca mayor déficit neurológico al paciente, pero tiene muchísimas convulsiones, son muy epileptogénicos. Esto fue la cirugía, esto es donde ya solo le quedó un poquitico de tumor que estaba ahí en la cápsula interna. Y este es Giovanni. Estamos aquí con Giovanni, compañeros, el último paciente que operamos despierto. Giovanni, cuéntenos a todos, ¿cómo se encuentra usted? Y muy bien, gracias a Dios, porque estoy bien, puedo hablar, puedo mover, tengo todo mi movimiento bien. Recuperaste bastante el habla, ¿verdad? Y la desviación de la boca que tenías también recuperaste. Y el movimiento de la mano me ha quedado bastante, sin fuerza más que todo. Todo lo que agarraba se me caía. Esto normalmente pasa en los pacientes, pero normalmente el 80% de los pacientes ya han mejorado los 3 meses de la cirugía y Giovanni tiene 2 meses de cirugía y ya mejoró prácticamente su déficit postoperatorio a la neuroestimulación. Ven, y el que sigue, este es uno muy interesante, es un paciente abogado, lo operamos en diciembre del 2019, también con la misma historia, 32 años, abogado con crisis convulsivas, de nuevo, que vino con esa lesión muy pequeña, ahí donde está el puntero, lo pueden ver, es una lesión insular muy pequeña, era todo lo compatible con un glioma bajo grado del área insular, y lo llevamos a cirugía. Ven ustedes, lo mantuvimos diciéndonos cómo era que había que hacer el registro de accionistas de una sociedad anónima. Ahora van a ver.
ya con eso el apoderado puede meterse, el apoderado se mete y hace toda la inscripción de quiénes son los socios, cuánto es el capital social, cómo está distribuido y a quién le toca tal cantidad de acciones. Básicamente es eso. ¿Y por qué surgió eso? Eso básicamente es para proteger o para, como para que sea más transparente. Llegamos a 8 y en 8 no hay respuesta. Ahí llegamos. 8. Y esta fue la cirugía y este fue el resultado, donde se observa una resección completa del tumor insular con una conservación de las áreas de los núcleos caudados del globo pálido, y esto fue después de la cirugía. Buenos días, compañeros, estamos aquí con José Enrique Guevara, que es el último paciente de cirugía despierto. Estamos viendo el control postoperatorio, entonces para que José nos diga cómo se siente. José. Bien, súper bien. Cuéntanos, ¿cómo te has sentido en este tiempo? Bien, cero problemas, la recuperación súper bien. ¿No has vuelto a convulsionar? No. Cabe destacar que José prácticamente convulsionaba por lo menos una vez por semana, a pesar de estar medicado desde la cirugía. Ninguna convulsión, ¿verdad? Ninguna. ¿Puedes mover las manos? Totalmente. Ok. ¿En qué te trabajas? ¿Perdón? ¿En qué trabajas? Abogado. Ok. Ya estás pronto a volver a trabajar, ¿verdad? Eso espero, ojalá. Bueno, muchas gracias, José. Con gusto. Este video lo grabé hace tiempo y obviamente José, eso fue en 2019, José por supuesto sigue trabajando sin ningún problema, no lo hemos tenido que volver a operar, les hemos hecho resonancia magnética después de la cirugía y en él no ha progresado la lesión y él sigue libre de convulsiones y todo esto. Entonces, esta es la que uno busca. Incluso ven ustedes que este paciente se reincorporó a sus labores de abogado, sus labores cotidianas de abogado. Sigue trabajando sin ningún problema. Entonces, eso es lo que uno busca en estos pacientes. Quitarles el volumen de tumor con las mínimas secuelas para que su vida funcional no se vea comprometida, obviamente, y no queden encamados. Obviamente, las secuelas neurológicas graves, dejar un paciente encamado, eso atenta contra la sobrevida del paciente. Si el paciente es completamente funcional, le va a ir mejor. Entonces, como les decía, no es que no me ha llegado todavía. Estos casos que les enseño son de nosotros, del Calderón Guardia, míos propiamente, ¿verdad? No son casos tomados de ningún lado de YouTube ni nada, son casos de nosotros. Para que ustedes vean que esto en Costa Rica, este programa de Cirugía Despierto probablemente ya va para 11 años aquí en Costa Rica. 11 años en Costa Rica y alrededor de 6 o 7 años en el Calderón Guardia. No sé si tienen alguna pregunta, ¿qué les pareció? ¿Y eso es algo que se hace mucho, digamos, algo como de todos los días, o acá no se hacen tan seguido? No es que no se hagan tan seguido, se hacen cuando se tengan que hacer. Lo que pasa es que los únicos tumores que sirven para eso son los gliomas de bajo grado. Okay. Son tumores difusos. Hay reportes que se han operado neurismas despiertos, malformaciones arteriales despiertos, pero eso no se hace en Costa Rica. Como te digo, se hace cuando se tenga que hacer. No es que salió un glioma. Lo que pasa es que a pesar de que los gliomas de bajo grado son muy frecuentes, ¿verdad? No todo paciente califica para esta cirugía. Por ejemplo, las contraindicaciones son pacientes obesos que no pueden estar en esa posición durante horas porque se hacen apneas por su obesidad, o que tengan hipertensión pulmonar, o pacientes con algún trastorno psiquiátrico, psicológico de por medio, como ansiedad. O sea, hemos tenido pacientes que la psicóloga les hace pruebas y de antemano sabemos que no va a tolerar estar bajo el estrés del quirófano, entonces no se puede operar despierto. O pacientes que vengan con ya muchas secuelas neurológicas avanzadas con problemas de lenguaje. O sea ¿por qué? Porque si ustedes ponen un paciente con problemas de lenguaje a operarse despierto, ustedes no saben si está respondiendo mal por el problema de lenguaje que tenía previo o por la estimulación eléctrica. Entonces es muy sesgada. Entonces un paciente tiene que pasar ciertas pruebas neurológicas y ciertas pruebas psicológicas para poder calificar a esto. Y si pasa, entonces se lleva. Pero como te digo, usted me dice que lo hagamos mañana, se hace mañana, eso no hay ningún problema aquí con nosotros. Gracias, Doc. ¿Qué les pareció? Doc, y el doctor, oiga, el paciente que le volvió a crecer el tumor, lo volvió a operar y no, lo volví a hacer, pero lo volví a hacer dormido, porque lo operé dormido, completamente con anestesia general, porque el lugar donde había vuelto
reintervenir un paciente de esos lleva ciertos problemas porque ya hay un tejido cicatrizal sobre el cerebro. Es un paciente que ya tuvo una cirugía. Todo es un pegoste, anatómicamente cuesta muchísimo identificar las cosas, pero cuando se hace una reintervención de un tumor, el cerebro puede adherirse a la dura madre, puede haber un montón de adherencias, sangrado. O sea, entonces es mejor no reoperarlos despierto. Para mí, parece, en este caso decidí no operarlo despierto, no operarlo dormido. Pero yo tenía el mapeo de la primera cirugía. Entonces, anatómicamente yo ya sabía que por ahí no nos íbamos a meter. Le quité el tumor, la verdad, le fue bastante bien, como si nada, está en la casa. De hecho, un día me estaba escribiendo un correo electrónico, estaba pura vida. Bueno, ok. Y lo que hice fue ganarme tiempo, porque recuerden que todos estos gliomas de bajo grado, todos estos astrocitomas, al final se convierten en un glioblastoma multiforme con el tiempo. Se convierte en un tumor maligno. Ahí lo que está uno es dándole sobrevivir al paciente. Que no es lo mismo vivir 10 años que vivir 15, 20 años, ¿verdad? Al final de cuentas. Este muchacho de 30 años, de 33 años, puede ser que en lugar de morirse a los 40, lo llevamos hasta los 50 años. Vivo antes de que se convierta en glioblastoma esto. Ahora sí, si quieren hacer neurocirujanos o todavía no me voy a convencer. Ya casi. Sí está chiva, sí. Tengo que decir que fue más chiva de lo que esperaba, la verdad. No, muy canis, pero no, me digo que ando con emergencias. Bueno, muchachos, estamos en contacto. Apenas pueda les comunico cuando hacemos las que faltan. De acuerdo, muchas gracias. Una pregunta. La clase de esta semana, que usted dijo que está un toque complicadillo de horarios, la teníamos tentativa para el jueves. ¿Cree que no? Yo creo que el jueves sí. Lo que pasa es que, como te digo, mi jefatura me da mis labores el día anterior. Entonces, entonces lo escribo el miércoles. Escriban el miércoles en la tarde, por favor. Ok, perfecto. Bueno, ok. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias.